Del ADN. Integrantes del grupo: Doménica Vera, Mariana Alvarado y Melanie López. Para empezar a hablar sobre la replicación del ADN es importante saber cuál es la función del ADN. La función del ADN es almacenar la información genética necesaria para que los organismos se desarrollen, sobrevivan y se reproduzcan. El ADN, o también conocido como ácido desoxirribonucleico, es un doble hélice de ADN que consta de dos cadenas de nucleótidos. Cada nucleótido consiste en una molécula de azúcar, un grupo fosfato y una base que contiene nitrógeno. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos que contienen nitrógeno y son componentes esenciales en los ácidos nucleicos, en este caso en el ADN. Existen dos tipos principales, las purinas y primidinas. Las purinas corresponden a la adenina y la guanina y las primidinas corresponden a la citosina y timina. La adenina se corresponde con la timina y la guanina se corresponde con la citosina. Ahora sí, con esta breve introducción del ADN, ¿qué es la replicación del ADN? La replicación del ADN es un proceso biológico en el que se duplica la molécula de ADN, permitiendo que cada célula hija tenga el mismo contenido genético que la célula madre. Entonces tenemos nuestra molécula de ADN y el proceso comienza con la separación de las dos hebras de la molécula de ADN en determinada región que se denomina como origen de replicación, que corresponde con una determinada secuencia de bases reconocibles por la enzima licasa. Dos enzimas de licasa, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, van a ir rompiendo los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias, separando así las dos cadenas de ADN y generando una burbuja de replicación. En los extremos de la burbuja de replicación se los conoce como horquillas de replicación. En el comienzo de ambas horquillas de replicación se encuentra una proteína, la topoisomerasa, que se encarga de alivianar las tensiones que se generan al desarrollar la parte de la doble hélice del ADN. A su vez, existen otro tipo de proteínas que se van a ir uniendo. Estas van a ser las proteínas enlazantes del ADN, o también conocidas como proteínas de unión a cadena simple, cuyo propósito es mantener estabilizadas a las cadenas de ADN separadas unas de otras, así manteniendo la burbuja de replicación. En la segunda fase se sintetizan a partir de dos hebras de ADN que van a servir de molde, dos hebras nuevas de ADN. En esta fase van a intervenir varias enzimas, comenzando con la ARN primasa, que va a sintetizar una corta hebra de ARN llamado cebador o primer. Esta corta cadena tendrá un extremo 3' y otro extremo 5'. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, ahora entró en juego otra. La otra enzima que aparece es la ADN polimerasa 3, que es la encargada de sintetizar las cadenas complementarias a la ADN preexistente. Esta enzima lee la hebra molde de ADN en dirección 3', 5' y sintetiza la hebra complementaria en dirección 5' a 3'. Pero la ADN polimerasa necesita trabajar sobre una cadena preexistente porque trabaja solo sobre el extremo 3'. Para eso sirve la ARN primasa, para aportar su primer extremo 3' libres para que comience a trabajar la ADN polimerasa, sintetizando la nueva cadena simple de ADN. En cambio, la otra hebra molde, que será antiparalela a la hebra que vimos recién, es decir, la hebra molde de arriba, en este caso irá de 3' a 5' y la hebra molde de abajo irá de 5' a 3'. Ahora bien, ¿esto en qué cambia? Bueno, como vimos, primero la ARN primasa tiene que colocar un primer para dejar un extremo 3' libre, y en esta cadena va a tener que ser colocada al inicio de la horquilla para que así sea antiparalelo a la hebra molde. A partir de acá, la ADN polimerasa entrará en juego y sintetizará un fragmento de la nueva cadena de ADN. Pero la enzima helicasa continúa abriendo la cadena molde, haciendo que se genere un espacio. Entonces lo que va a pasar es que nuevamente una ARN primasa sintetice otro primer para que la ARN polimerasa sintetice otro fragmento de la nueva cadena de ADN hasta llegar al anterior primer.
Estos fragmentos discontinuos de ADN se los conoce como fragmentos de Okazaki. Esta cadena que presenta estos fragmentos se las conoce como cadena discontinua o rezagada. Es más lenta, por lo que vimos, que fabrica a partir de un primer que se va sintetizando al comienzo de la horquilla. Mientras que la otra cadena de ADN es llamada continua o adelantada, ya que se fabrica a partir de un único primer ubicado en el origen de la replicación. Pero la cadena discontinua no se puede quedar solo con los primers entre medio. Una enzima llamada ADN polimerasa 1 eliminará los primers sintetizando el fragmento faltante de ADN. Gracias a que ahora sí se encuentra un extremo 3' libre y luego otra enzima, la ADN ligasa, se encargará de dar una unión final entre los fragmentos de Okazaki. Este proceso de síntesis continuará hasta que se copie toda la doble hélice en el ADN molde y así a partir de una molécula de ADN se replicó generando 2 moléculas de ADN con cada una, o sea, una cadena vieja y otra cadena nueva. Y es así como es el proceso de la replicación.